En los últimos 3 días, algo ocurrió en Jerusalén que debería estar en todos los noticieros del mundo. Pero no lo está. Tal vez por miedo, tal vez por ignorancia, o tal vez porque lo que pasó es tan grande, tan profético y tan imposible de explicar sin abrir la Biblia, que muchos prefieren mirar hacia otro lado. Pero tú no. Tú hiciste clic, y eso significa que estás listo para ver lo que casi nadie está dispuesto a enfrentar. Porque lo que voy a mostrarte no es una teoría, no es un simbolismo, no es un rumor. Es un cumplimiento profético documentado, preciso, literal, que coincide palabra por palabra con una de las visiones más aterradoras de toda la Escritura, el Valle de los Huesos Secos. Durante siglos esta profecía durmió, esperando su momento. Pero algo cambió, y lo que sucedió en Jerusalén hace apenas 72 horas ha despertado esta profecía como un gigante que abre los ojos después de miles de años. Si pensabas que conocías el tiempo profético en el que vivimos, espera, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu manera de ver la historia, al mundo y al regreso de Jesucristo. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Para entender lo que está ocurriendo, necesito darte un marco claro, porque no estoy hablando desde emoción ni desde sensacionalismo. Llevo años estudiando profecía bíblica, historia de Israel y movimientos mesiánicos en Jerusalén, y aunque he visto señales importantes, jamás, absolutamente jamás, había visto una tan directa, tan numerada y tan ligada a un texto bíblico específico. Pero aquí está lo más sorprendente. Mientras el mundo sigue con su rutina diaria, mientras los titulares hablan de política, economía y conflictos, debajo de la superficie espiritual está ocurriendo algo que los rabinos mesiánicos, los eruditos bíblicos y los estudiosos de profecía están describiendo con la misma frase. Esto es exactamente lo que Ezequiel dijo que pasaría. Y si ellos, personas que dedican su vida entera a estudiar estos textos, están temblando, entonces debemos prestar atención. Porque cuando una profecía dormida por 26 siglos comienza a moverse, nada vuelve a ser igual. La profecía que nos trae hoy aquí no es una cualquiera. No es un verso ambiguo, ni una metáfora poética que admite interpretaciones múltiples. Es una visión precisa, secuencial, dramática y sobrenatural, dada por Dios al profeta Ezequiel hace más de 2600 años. Una visión tan impactante que incluso él, un hombre acostumbrado a ver lo divino, quedó sin palabras. Ezequiel fue llevado en espíritu a un valle lleno de huesos humanos, un escenario de muerte total. No cuerpos, no esqueletos completos, huesos sueltos, dispersos, secos, blanqueados por el sol. Un símbolo perfecto de una nación que moriría, sería esparcida y perdería toda esperanza. Pero aquí comienza el misterio. Dios no le mostró esto para intimidarlo, sino para revelarle un plan imposible, un plan que involucraba muerte, restauración, resurrección nacional, y finalmente un despertar espiritual tan grande que cambiaría para siempre el destino del mundo. Y ese plan, palabra por palabra, está cumpliéndose frente a nosotros. Imagina por un momento que estás allí, junto a Ezequiel. El aire está quieto, no hay viento, no hay sonido, solo un silencio pesado, casi insoportable, que envuelve un valle inmenso donde la vida desapareció hace siglos. Tus pies pisan polvo mezclado con restos humanos. Miras a tu alrededor y no ves movimiento, ni color, ni señales de que algo alguna vez creció allí. Es un cementerio sin tumbas, un campo de muerte absoluta. Ezequiel observa esos huesos secos, tan blancos por el sol que casi parecen brillar. No hay orden, no hay forma, solo fragmentos rotos de lo que alguna vez fueron personas. Y mientras él intenta comprender lo que Dios le está mostrando, ocurre algo inesperado. Dios hace una pregunta directa, casi absurda. ¿Pueden vivir estos huesos? Todo en ese valle grita, no. Cada hueso dice, es imposible. Pero Ezequiel, en lugar de responder desde la lógica humana, desde la evidencia visible, dice algo que rompe la escena. Señor Dios, tú lo sabes. Y entonces comienza lo imposible. Ezequiel profetiza.
y mientras habla, un sonido surge desde lo profundo de la tierra. Primero un murmullo, luego un temblor. Después, un estruendo que hace vibrar el valle entero. Los huesos empiezan a moverse, a unirse, a buscar su lugar. Hueso con hueso, tibias, costillas, vértebras, cráneos. Todo se conecta como si una inteligencia invisible estuviera reconstruyendo la vida. Tendones aparecen. La carne cubre los cuerpos. La piel se estira sobre ellos. En segundos, el valle entero pasa de muerte a forma. Y sin embargo, todavía no hay vida. Porque la profecía apenas está comenzando. Ahora escucha cuidadosamente la interpretación que Dios mismo dio a esta visión. Porque aquí es donde la profecía deja de ser simbólica y se vuelve literal, histórica y profundamente específica. Dios le dice a Ezequiel: estos huesos son toda la casa de Israel. No algunas tribus, no un grupo espiritual, toda la nación. Y luego añade algo estremecedor. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, estamos destruidos. Eso no es poesía. Es la voz de un pueblo que sería esparcido por el mundo, perseguido durante siglos y llevado al borde de la extinción. Es la descripción perfecta del Estado de Israel después de casi 2000 años de exilio, culminando en el horror indescriptible del Holocausto. Pero Dios no termina ahí. Él anuncia un plan imposible. Abriré vuestros sepulcros, os traeré a la tierra de Israel y pondré mi espíritu en vosotros. Observa la secuencia. Primero, restauración física, luego, renacimiento nacional y finalmente, despertar espiritual. No al revés, no mezclado, un orden preciso. Y aquí está el detalle que nos conecta con lo ocurrido hace 72 horas. Esa última parte, la más impresionante, la más imposible, la que parecía quedarnos aún distante, acaba de comenzar. No en teoría, no en simbolismo, sino con datos verificables en Jerusalén. Durante casi 2 milenios, Israel dejó de existir como nación. Fueron dispersados por Europa, Asia, África y Medio Oriente. Sufrieron persecuciones constantes, expulsiones, pogromos, discriminación legal, guetos, esclavitud, conversión forzada. Parecía que la identidad del pueblo judío se desvanecería con el tiempo. Cada generación era un recordatorio del valle lleno de huesos secos. Y entonces llegó el Holocausto. 6 millones de judíos asesinados sistemáticamente, familias enteras borradas, comunidades destruidas, esperanza extinguida. Las imágenes que hoy conocemos, las montañas de zapatos, los huesos, los hornos, los cuerpos, se convirtieron en un espejo literal de la visión de Ezequiel. Muchos historiadores concluyeron que ese era el final, que Israel no volvería jamás, que la dispersión había ganado. Pero la profecía había dicho lo contrario. Dios había declarado que abriría los sepulcros de su pueblo y los traería de vuelta a su tierra. Y mientras el mundo veía destrucción, Dios veía el inicio de una resurrección nacional. La fase del hueso con su hueso estaba a punto de comenzar. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. El 14 de mayo de 1948, algo que parecía imposible ocurrió ante los ojos del mundo entero. Tras siglos de exilio, persecución y exterminio, Israel renació como nación en un solo día. David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel y las palabras del profeta Isaías cobraron vida. ¿Nacerá una nación en un solo día? Sí, justo así. Pero mira cómo coincide con la profecía. En la visión de Ezequiel, los huesos primero se juntan, luego toman forma, luego reciben piel. Todo eso ocurrió entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Los pioneros sionistas regresaron a la tierra, fundaron ciudades, cultivaron pantanos, reconstruyeron su hogar. Era el esqueleto de la nación volviendo a unirse. Sin embargo, tal como en la visión, todavía faltaba algo. Los cuerpos estaban formados, pero no había aliento, no había espíritu. Israel existía físicamente, sí, pero la restauración espiritual aún no había llegado. Y es justamente esa última fase la que explotó en Jerusalén hace 72 horas.
Aquí es donde la profecía alcanza su punto más delicado y más extraordinario. Porque Dios no solo prometió reunir al pueblo judío en su tierra, no solo prometió restaurar su identidad nacional, prometió algo mucho más profundo. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y esta parte, durante décadas, parecía distante. Sí, Israel renació. Sí, miles regresaron a su tierra. Sí, el hebreo volvió a ser lengua viva, pero espiritualmente, Israel seguía siendo un valle silencioso. Un pueblo aún buscando, aún esperando, aún sin reconocer al Mesías prometido. Sin embargo, en los últimos años, algo comenzó a moverse, como un susurro al inicio, como un temblor pequeño, testimonios aislados de jóvenes viendo visiones, soldados leyendo el Nuevo Testamento, rabinos estudiando en secreto las palabras de Yeshua. Pero eso era solo el inicio, porque lo que ocurrió hace 72 horas no es un susurro, es un estruendo. Es el sonido del Espíritu entrando en los cuerpos formados. Es la señal que muchos pensaban que verían sus nietos, pero está ocurriendo ahora. Hace exactamente 72 horas, Jerusalén experimentó un suceso que, según los especialistas, no tiene explicación dentro de los parámetros naturales conocidos. No fue un temblor, no fue un fallo eléctrico, no fue una conspiración ni un fenómeno meteorológico. Fue algo más. Algo que dejó un registro preciso en satélites, sensores de movimiento, cámaras de seguridad y teléfonos de miles de personas. A las 3:12 a.m., la misma hora en la que ocurrió la anomalía de hoy, una vibración ultrasónica atravesó la ciudad vieja. No fue audible para el oído humano, pero sí para todos los dispositivos que estaban captando sonido. Las máquinas lo detectaron. La gente lo sintió en el pecho. Los animales lo percibieron antes que nadie. Perros que comenzaron a aullar hacia el cielo, aves que de repente volaron en círculos, cabras y ovejas que se agruparon como si estuvieran esperando una señal. En el monte del templo, 3 cámaras captaron un destello que no aparecía en ninguna otra parte de la ciudad. Una luz vertical, estrecha, casi como una línea de fuego blanco, que se elevó por menos de un segundo y desapareció tan rápido como había surgido. Pero lo más inquietante no fue la luz. Lo más inquietante vino después. Durante los siguientes 40 segundos, todos los sensores de movimiento del área del Muro de los Lamentos detectaron pasos. Sí, pasos. Pasos de algo, o alguien que caminó por un corredor donde no había absolutamente nadie. Las autoridades revisaron las cámaras. No encontraron cuerpos. No encontraron sombras. No encontraron intrusos. Solo encontraron el sonido. Clarísimo, nítido, intermitente. Como si alguien estuviera recorriendo el lugar, esperando. 2026 no será un año común. Y quienes han estado siguiendo las señales lo saben. Los rabinos, los arqueólogos, los pastores y hasta los científicos que jamás habían mencionado la palabra profecía, están coincidiendo en algo. Se acerca un evento masivo, visible y global que tendrá a Jerusalén como epicentro. Los registros de los últimos meses no son aislados, son progresivos. Están aumentando en intensidad, precisión y sincronía, como si algo o alguien estuviera preparando el escenario. Pero aquí está lo más inquietante. Las antiguas profecías hablaban de un período donde las naciones mirarían hacia el este, esperando una señal. Y en 2026, por primera vez, varias instituciones internacionales han anunciado que instalarán sistemas de observación permanente sobre el monte del templo debido a las anomalías repetidas. No lo hacen por religión, lo hacen porque algo se está formando. Algo que no entienden, pero que se está volviendo imposible de ignorar. 2026 podría ser el año donde el mundo deje de preguntar si pasará algo y empiece a preguntar, ¿estamos listos para lo que ya comenzó? Si juntamos cada pieza, las vibraciones de madrugada, las luces sin fuente, los pasos sin cuerpo, los registros satelitales y la creciente atención internacional, surge una conclusión inquietante, pero poderosa. Esto no es un evento aislado, es un patrón. Un patrón que coincide con antiguas advertencias,
contextos que llevan miles de años esperando este momento exacto. Las profecías siempre hablaron de días donde los cielos y la tierra anunciarían un cambio antes que los hombres pudieran entenderlo. Y lo que está ocurriendo en Jerusalén parece seguir esa misma secuencia. Primero señales, luego confusión, después expectativa y finalmente manifestación. Pero aquí está la interpretación más profunda. No es solo Jerusalén, no es solo Israel, no es solo religión. Lo que está sucediendo es un recordatorio global, un llamado, una advertencia suave pero firme. El mundo está entrando en un punto donde lo espiritual comenzará a interrumpir lo cotidiano. Y la verdadera pregunta ya no es ¿qué está pasando? La verdadera pregunta es ¿estamos preparados para lo que se está revelando? Y ahora que conoces cada señal, cada registro y cada detalle que ha estremecido a Jerusalén en estas madrugadas, quiero que vuelvas por un instante a ese momento exacto. 3:12 am. La ciudad en silencio. El aire detenido. La sensación de que algo estaba caminando entre los muros más antiguos del mundo. Porque eso es lo que cambia todo. No la luz, no el sonido, no los pasos, sino el hecho de que ocurrió 2 veces, en la misma hora, con la misma precisión, como si alguien quisiera que lo notáramos. Y si estas señales se están repitiendo, no es casualidad, no es coincidencia, es un mensaje que empieza en Jerusalén, pero que termina en la conciencia de cada uno de nosotros. Porque si a las 3:12 am algo despertó en la ciudad santa, tal vez también es hora de que despertemos nosotros. Y aquí termina el relato, pero si quieres entender lo que realmente significa, vuelve al inicio.